tal? Muy buenas noches. Ahí se le va a acabar la pila a esto. Nos encontramos, listo, en una sesión clase más de Derecho Civil 3, en relación a lo que hemos estado estudiando, que son los contratos civiles, y ahora sí entrar a las especies de contratos, ya al estar viendo obviamente pues las cláusulas que deben de contener, inclusive pues una especie de clasificación tanto doctrinal como legal, y vamos a también estudiar por qué la legalidad de esas clasificaciones, recordando pues, un poquito que son onerosos, gratuitos, aleatorios, conmutativos, entre otras características, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento procedo a compartirles a ver, ¿cuál? Este documento que es en realidad, pero ya se está viendo en pantalla, pues una proyección creo que muy importante de lo que son las especies de los contratos en el Código Civil Federal. Aquí me parece pues muy oportuno pues poder hacer el énfasis que se puede hacer un análisis comparativo en las legislaciones locales, pero me parece también prudente pues iniciar con pues el Código Civil Federal porque es una legislación federal. Entonces, pues remitirnos a esto yo creo que es de gran importancia para después poder también atender las disposiciones locales, dependiendo evidentemente las circunstancias que se vayan dando. Y pues más adelante la posibilidad de analizar un ejemplo práctico y evidentemente también a las leyes en las cuales está sujeto. Esto me refiero también al propio Código Civil y la competencia, ¿no? de las autoridades para poder conocer del mismo. Entonces, bueno, dentro del análisis de la propia ley, porque este es un documento en donde estamos analizando la ley, para mí es muy importante darles la legalidad de las circunstancias para que podamos verificar evidentemente pues las circunstancias dentro de la ley y que no nos digan y que no nos cuenten y cómo saber si es real o no. En cuanto a teorías doctrinales, pues muchos autores logran eh, armonizar sus ideas en cuanto a evidentemente, pues a lo mejor la descripción o el concepto de lo que es un contrato. Incluso a las clasificaciones pueden llegar a ser muy similares, etcétera. Pero hay otros en los que pueden diferirse, ¿no? Y ahí es donde nos entra o nos puede entrar la duda razonada de a quién le asiste la razón, ¿no? En realidad, muchas veces el derecho, pues, se torna en cuanto a la interpretación de las normas. Y para ello, es necesario atender a las normas. Entonces, la parte segunda del Código Civil Federal está titulada como de las diversas especies de contratos. En su título primero menciona sobre los contratos preparatorios e iniciamos con la promesa. Acuérdense que ya habíamos visto un poquito respecto a este tipo de contratos, ¿no? O a lo mejor de forma muy esporádica, de forma muy escueta, pero ahora sí pretendo profundizar más a cada una de las especies de los contratos que ya están estipulados en la ley para saber cuáles son sus cláusulas, cuáles son sus lineamientos legales y que podemos darles esta circunstancia, ¿no? De legalidad y que no, a lo mejor también qué cláusulas no están contempladas o las podemos omitir, ¿no? Cláusulas que están en realidad escritas, eh, pero que se pueden tener como no puestas. Entonces, en el título primero del Código Civil Federal menciona de los contratos preparatorios e iniciamos con la promesa. Dice, puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contratar, o sea, el contrato preliminar de otro puede ser unilateral o bilateral. La promesa de un contrato solo da origen a obligaciones de hacer consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido. Bueno, aquí voy a hacer un punto. Aquí voy a separar inclusive toda esta para edición. Este material lo vamos a poder observar en la plataforma una vez que ya termine de trabajarlo.
lo convierto a PDF y lo subo para ustedes para que la puedan pues ya contemplar pues con mucha más mm, calma, ¿no? Y mucho más completo de lo que podemos estar analizando en ese momento. Aquí, bueno, pues es un material de apoyo para yo guiarme y obviamente también intentar guiar la interpretación de las cuestiones legales. Por ejemplo, estos son los artículos 2243 al 2247 del Código Civil Federal vigente. Pero vamos a analizar, ¿no? Para asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Entonces, es un contrato cuya finalidad es la de poder celebrar un contrato futuro. ¿Qué tipo de contrato? El que sea. Puede ser un contrato de compra y venta, pero ¿sabes qué? En este momento no tengo el dinero, pero prométeme que me lo vas a vender a mí. Pero ¿cómo hago, cómo materializo esa promesa? Ah, sería ideal poder hacer un contrato de promesa de compra y venta, ¿no? Ah, pues sí, está perfecto. Entonces, tiene una vigencia, o sea, tiene los lineamientos, dice las obligaciones, dice la promesa de contrato solo da las obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo a lo ofrecido. Ok, me habías ofrecido este bien inmueble en esta cantidad, en este tiempo, ¿sale? Entonces, en este momento a lo mejor no cumplimos los requisitos, ya sea yo como compradora, porque carezco a lo mejor de la cantidad específica para poder celebrar ese contrato o en dado caso también este a la otra parte pues porque a lo mejor le falta arreglar los documentos para que legalmente pues pueda tener la calidad de vendedor. No sé, pudieran darse una serie de circunstancias en las cuales en ese momento existe la intención de materializar la compra y venta, pero no es posible. Sin embargo, existe la clara intención de que a lo mejor el vendedor no lo vaya a ofertar en otro lado o de que el comprador se arrepienta a la mera hora de comprar el bien, no lo sé. Entonces, pueden haber varias causas, ¿no? Pero la promesa es un contrato preliminar o preparatorio para celebrar, prepara el camino para celebrar otro contrato. Repito, contrato de compra y venta pudiera ser en el ejemplo de la promesa de compra y venta del inmueble, o puede ser, sabes que, mira, ese inmueble es mío, lo estoy arreglando, se está remodelando el departamento, pero una vez que yo termine, lo voy a empezar a rentar. Ah, ¿sabes qué? A mí me interesa. Vamos a hacer un contrato preliminar o un contrato preparatorio o una promesa de contrato de arrendamiento. Cuando termines tú la remodelación, la promesa consiste en celebrar un contrato de arrendamiento en el cual, bueno, vamos a fijar una renta, un tiempo estipulado y evidentemente las cláusulas de un contrato de arrendamiento que vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, dice, bueno, hasta aquí creo que vamos bien, por eso quería hacer ese hincapié, pero entonces regresamos, bueno, retomamos para continuar. Dice, para que la promesa de contratar sea válida, eh, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. Una promesa no puede ser de por vida, ¿no? Inclusive anteriormente se daba mucho las promesas prenupciales, los contratos prenupciales, ¿no? Donde no había un matrimonio, tal cual, pero había una promesa de contraer matrimonio y créanme, incluso hasta las cláusulas eran, eh, bueno, las costumbres también ay, caray, ya me iba yo a dar por estar jugando con el asiento. Este, incluso hasta yo creo que las costumbres eran distintas, porque, bueno, recordamos también la promesa de casarse una sola vez en la vida, hasta que la muerte los separe. Este, evidentemente la separación no era, número uno, nada fácil, legalmente hablando. Obviamente, pues si una celebración también religiosa, pues mm, menos aún, ¿no? Mal vista por doquier, por cualquier lado que se le viera y evidentemente también dentro de los contratos prenupciales, pues se garantiza y se promete la parte es que no es
un elemento que yo considero correcto decir, y digo correcto, pero así se conoce coloquialmente como que la mujer sea virgen antes de llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, se cuidaba mucho ese aspecto. Sin embargo, bueno, el apartado virgen también está relacionado con la cuestión teleológica o religiosa, pero no es el tema, sino yo creo que más bien que no estuvieran, lo más correcto o inclusive pues sano es que no tuvieran iniciada su vida sexual, ¿no? Entonces, incluso la parte, ¿no? de la virginidad es una cuestión distinta que no vamos a analizar aquí, pero es referente a una pequeña telita que pues se encuentra dentro de la vagina de la mujer y que se llama himen, ¿no? Que no estuviera pues, que estuviera esta capita, ¿no? Al momento que se rompe esta capita, pues se supone que en la mayoría, no en todos los casos, pero pues se oscilaba a que evidentemente pues la mujer en su primera vez tenía que sangrar. Entonces era la garantía, ¿no? De que llegaban pues vírgenes al matrimonio. Bueno, una serie de circunstancias de moral, yo creo que acorde a las ideologías o a la costumbre de épocas anteriores, daban esas circunstancias, esas y otras más, en donde también se daba la dote. ¿Qué es la dote? La dote, bueno, en realidad la palabra es dote, pero bueno, evidentemente, pues para señalarla, estamos colocándole el artículo la, ¿sale? Así es que, pues, para definir precisamente, la dote bueno, se refiere precisamente a, pues, una cantidad o un patrimonio que el padre de la novia le entrega al prometido, al futuro esposo de la hija, pues, obviamente por casarse con ella. Es como si lo estuvieras pues compensando todavía, ¿no? Ya ni siquiera comprando, porque si no sería los papás o los padres del novio que tendrían que darle al padre, digo, sí, porque en realidad se manejaba, ¿no? El pater families se dio durante mucho tiempo, el patriarcado, digo, es una situación también creo que son palabras delicadas para estarlo expresando de esta manera, pero ha tenido pues mucha influencia durante mucho tiempo y son las costumbres, ¿no? Los que se han venido manejando de esta manera, pues sería distinto. El comprar a la novia sería que el padre del novio o los padres del novio le dieran a los padres de la novia pues una cantidad de dinero. Entonces en ese momento se pudiera decir que se está vendiendo a la novia. Sin embargo, la dote era todavía te llevas a la mujer, evidentemente sale de la mano, de la manus del pater families, esto desde derecho romano, ¿eh? Y entra a la manumisión del matrimonio. Entonces, ahora ya está bajo la, pues yo creo que incluso me atrevo a decir que hasta la custodia, ¿no? Del marido, este, sale de la mano o de la custodia del padre para entrar a la custodia del marido y, pues bueno, las finalidades también de un matrimonio, ¿no? Darle hijos, eh, pues darles esa educación, criarlos, realizar pues las labores del hogar, etcétera, etcétera. Que pocas veces en épocas anteriores pues era, pues se veía, ¿no? Es más, era mal vista la mujer que trabajaba. Entonces, era la finalidad de una mujer. Sin embargo, pues regresándonos al origen que le dio vida a este tema en este momento, que fue el contrato preparatorio o contrato prenupcial, ¿sale? En donde se establecen las condiciones en las cuales pues ya es una promesa, ¿no? Es básicamente el compromiso. Cuando se promete en el matrimonio que anteriormente pues es complicado, ¿no? Que ellos decidieran, sino que decían las familias por conveniencia, por lo que fuera, pero ya había una promesa de matrimonio entre dos personas. Ahora que se materializara, pues evidentemente sí, ya era el denominado contrato de matrimonio. Y digo denominado contrato de matrimonio porque yo lo sigo considerando como una institución del matrimonio. Pero bueno, eso queda aparte y no es objeto de estudio de este momento. Sin embargo, quería hacer énfasis inclusive la parte de los contratos preparatorios o contratos preliminares, pues tiene inclusive también historia, ¿no? Respecto a lo que acabo de comentar y que era de lo más común.
Dice, para que la promesa, siguiendo con la legalidad actual y vigente, dice, para que la promesa de contratar sea válida debe constar por escrito, contener elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo, como ya lo había mencionado. Dice, si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez, salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso o la propiedad del tercero o propiedad de tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que hizo todos los daños y perjuicios que hayan originado en esta otra parte. ¿A qué se refiere con esto? Dice, si el promitente se rehúsa a vender, el contrato de promesa de compra y venta, ¿qué dice? Dice, la promesa de contrato solo da origen a las obligaciones de hacer, es decir, consistentes en celebrar el contrato respectivo del acuerdo ofrecido. Si yo ya tengo una promesa de compra-venta es para que se cumpla. Si no, entonces pues mejor no firmo una compra, una compra, pues una promesa, ¿no? De compra y venta, una promesa de arrendamiento, la promesa del contrato futuro del que se trate. Pero entonces mejor no lo hago. ¿Por qué? Pues porque te están obligando. ¿Y qué pasa si ya me arrepentí, si ya no quiero? Bueno, si el promitente se rehúsa a firmar los documentos necesarios para darle esa forma legal al acto jurídico, pues los firmará en su rebeldía el juez. ¿Sale? Porque es una acción que se tiene que intentar dentro de un juzgado, por supuesto. No es una cuestión de cúmplemelo y ahora cómo te lo hago cumplir. No, por supuesto que tiene que pasar ante la autoridad. Dentro de esa misma perspectiva, pues se dice, ¿no? Que se le da forma, salvo que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso. Es decir, si yo tengo, digamos, tengo un departamento, ¿no? Un ejemplo. Firmo un contrato de promesa y compra-venta con mi vecino. Así, vecino, mira, te prometo que te lo vendo en cuanto juntes la cantidad que me dices en 3 meses, para que me des a lo mejor la primera parte o el enganche y ya me vayas dando mensualidades. Ah, ok, perfecto. Entonces hay que firmar un contrato de promesa y compra-venta. Pero ¿qué creen? A lo mejor yo no necesitaba el dinero, no lo sé. Hay una circunstancia que me hace incumplir mi promesa y compra-venta y firmo un contrato de compra-venta con un interesado que me dice, sabes que yo te doy todo al chas chas, ¿no? Al contado. Híjole, qué tentador, y me está ofreciendo un 2, 3% más porque yo ya le había comentado que ya lo tenía prometido, pero pues ya, ¿no? Para que se concrete la cosa, pues ¿sabes qué? Sí, sin problema. O yo lo engaño y no le digo que existe una promesa de compraventa y se firman las condiciones y ya, no hay tema, ¿no? Se firma la compraventa. ¿Qué pasa en el momento que a lo mejor el vecino ya quiere hacer? ¿Sabes qué, vecina? Ya tengo aquí el enganche, mira, híjole, vecino, ¿sabes qué? Ya lo vendí. Como si teníamos un contrato de promesa y compra y venta, lo voy a hacer valer ante tribunales y se hace válido, ¿sale? Entonces, pero aquí hay un tercero, ¿no? Que a lo mejor ya sea conociendo o desconociendo, pero hay una compra y venta que ya se realizó o se materializó. ¿Qué pesa más? ¿La promesa de compra y venta o la compra y venta? Por supuesto que, y obviamente atendiendo al principio del derecho que dice primero en tiempo y primero en derecho. Bueno, hay que analizarse, pero dice, sin perjuicio, dice, a menos, dice, salvo el caso, que es a menos que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso, ya lo compraron, dice, de la propiedad de tercero de buena fe, el tercero fue el comprador, a lo mejor el comprador no sabía que ya había una promesa de compra y venta, ¿sale? Pero pues lo compró de buena fe y ya es suyo, pesa más pues la buena fe y el contrato ya no es una promesa, ya es un contrato que se materializa. Hay prestaciones recíprocas y a lo mejor incluso hasta ya se cumplió, ¿no? Se entregó el bien, se entregó la cantidad de dinero y pues nada más que faltaría, pues escriturarlo, posiblemente, ¿no? Si se dio privado, ¿no? Un contrato privado. Estamos hablando, evidentemente, la promesa. Pues la promesa puede ser un contrato privado, puede ser por ¿a qué se refiere con privado? Los documentos públicos son los que pasan ante un fedatario público, llámese corredor, llámese notario público. Si no lo hice ante estas dos eh,
yo creo que ante estos dos fedatarios o posibles fedatarios, no posibles, sino fedatarios, pero que pueden dar posiblemente pues su fe pública dentro de mi promesa, pues se hace documento público. Entonces tiene todavía más valor. ¿Por qué? Porque lo hicimos en presencia de un fedatario público. Adquiere su calidad de título público. No hay duda de que se llevó a cabo, ¿sale? Y eso, bueno, yo creo que entre paréntesis, porque hay documentos que son apócrifos y aún con sellos de notarios, ¿sale? Pero bueno, ese no es tema de, bueno, aquí lo ilustré un poquito con el famoso, el Pinky Promise, ¿no? Pero hacerlo por escrito, si no, el Pinky Promise no vale. Entonces, pues vámonos al título segundo, dice de la compra y venta. Ahora sí, pues vamos a materializar básicamente el ejemplo que había estado comentando, que es la compra y venta que se encuentra regulado en el título segundo del Código Civil Federal. En su capítulo primero vienen las disposiciones generales. Más adelante nos vamos a encontrar con disposiciones específicas y ahí sí es mucho más contenido que el contrato de promesa, por ejemplo. No dice, habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Yo creo que me voy a atrever a subrayarlo y en negritas para que veamos cuando, a lo mejor en un cuestionario, ¿no? Que ponga más adelante, ¿cuál es el concepto jurídico, el concepto legal de contrato de compra y venta? Tal vez inclusive sería muy manchado de mi parte pedir el fundamento jurídico, pero bueno, del Código Civil Código Civil Federal, iba a decir Código Civil Federal del Estado de México, pero no, eso es imposible que exista. El Código Civil Federal o el Código Civil para el Estado de México, pero estos lineamientos, estas definiciones son o pertenecen al Código Civil Federal. Es el que acabo de subrayar y el que acabo de poner en negritas. Compra y venta es cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Entonces, yo creo que es bastante sencillo, se entiende, nosotros hacemos compras y ventas, me atrevería a decir que incluso a diario, en cuanto a cualquier cosa, ¿no? Un chicle, una botella de agua, la comida, fruta, verdura, lo que sea es compra y venta. Doy, transfiero la propiedad de una cosa o de un derecho, igual, ¿no? El contrato del servicio de gas, luz, teléfono, etcétera, esos servicios, pues son derechos. No tengo derecho a percibir ese servicio. Y el otro, por su cuenta, pues paga un precio cierto y en dinero. Entonces, eso creo que es de los contratos pues más sencillos de poder a lo mejor definir, pero esto jurídicamente. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias jurídicas también que contrae una compra y venta. Dice, por regla general, la venta es perfecta. Por regla general, la venta es perfecta. ¿En qué momento nosotros vamos a estar haciendo un contrato escrito por la compra y venta de un chicle, de una botella de agua, de unos cigarros, de incluso hasta de una caguama, ¿no? Por más importancia o valor que les podamos dar a los objetos, dependiendo, digo, para mí a lo mejor una caguama o un kilo de manzana, pues a lo mejor para mí es más importante la caguama, ¿no? Porque estoy muy estresada. No lo sé, ¿no? O la manzana porque es más nutritiva, si soy una persona pues un poquito más fit, ¿no? Y consciente en cuestión de temas de salud. Pero bueno, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, es una cuestión moralista que ya no me compete decir, pero me refiero a lo mejor en grandes cantidades, pues todo hace daño, ¿no? Pero bueno, para mí es más importante a lo mejor la caguama, ok, pero no por esa situación significa que por la caguama, por el alcohol, sí voy a hacer un contrato escrito, ¿no? Y por el agua no, digo, por las manzanas. O lo que sea, ¿no? En realidad, por los productos así es bastante, yo creo que poco común si se llega a hacer por escrito. Pero bueno, es una posibilidad. ¿Por qué aquí menciona el Código Civil Federal? La compraventa es perfecta.
por regla general, pero dice, y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa, el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Es decir, ¿sabes qué? Mira, ¿cuánto me das esa botella de agua? Cuesta 12 pesos. Y sabemos, ¿no? Que en establecimientos como restaurantes, etcétera, una botellita de agua está mucho más cara que si voy y la compro en la tienda. Entonces, igual y todavía no la pido, igual y todavía no la pago, pero el solo hecho de decir, ok, o de ver en la carta, ¿no? En el menú, ¿sabes qué? Una botella de agua embotellada de tantos mililitros te cuesta 25 pesos, ¿no? Y en la tienda la misma te costaría 18 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ok, todavía no la pido, todavía no la pago, todavía no se me entrega, pero se va perfeccionando. Dice, si el precio de la cosa vendría a pagarse, ha de pagarse en parte en dinero y en parte con el valor de otra cosa. El contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor a que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte de numerario fuera inferior, el contrato será permuta. Creo que este parrafeto también es muy interesante porque aquí ya nos está, inclusive, nos estamos asomando al siguiente, bueno, uno de los siguientes contratos que vamos a analizar. No sé si de forma inmediata el que sigue, pero sí menciona contrato de permuta. Y mi deseo es que vayamos apuntando, ustedes hagan sus apuntes en cuestión, ok, contratos preparatorios o preliminares, sus características principales, inclusive, bueno, pues para los ejemplos, si es necesario, ¿no? Contrato de compra y venta, pero ya me está anunciando el contrato de permuta. Y aquí hay una circunstancia interesante, dice, si el precio de la cosa vendida que se ha de pagar parte en dinero. Es decir, ¿sabes qué? Mira, ahora vamos con otro ejemplo. A mí me interesa una motoneta, ¿no? Tengo una computadora que yo le calculo su valor, me costó 20,000 pesos, pero ¿sabes qué? Te compro tu motoneta. ¿Cuánto te costó cuánto me vendes tu motoneta? Ok, ¿sabes qué me interesa? Te la vendo en 35,000 pesos. Híjole. Ok, mira, no me alcanza. En efectivo tengo 10,000 pesos, pero ¿te interesa? Tengo una laptop, ¿no? Ok, ¿en cuánto me darías tu laptop? Fíjense cómo el trato puede ser ese, ¿no? Una parte en dinero y otra parte pues te la doy con otro objeto que te interese. Entonces, pues me costó 20,000 pesos, pero te la dejo en 17. Entonces, 17, al momento tengo 10, ¿qué harían 27? Me la vendió en 35. ¿Cuánto me faltaría? 27, 8,000 pesos, ¿no? 8,000 pesos y ya, esos 8,000 pesos, ¿sabes qué? Me restarían 8,000 pesos, dame chance, te los junto. Podemos hacer ahí, sí, un contrato de promesa de compraventa de la motoneta y ya sabemos con qué vamos a pagar cada uno. O puede ser que se haga una compraventa a plazos. Vamos a ver también esa pequeña característica de la compra y venta. Este, pero ¿cuánto dinero le estoy dando? Aquí menciona, ¿no? Dice, parte en dinero y parte con el valor de otra cosa. Mi compu son 15,000 pesos. Me está pidiendo 35,000 pesos. Tengo que darle 20,000 pesos en efectivo. Entonces, es más el dinero que el valor del otro bien que le estoy dando a cambio de la motoneta. Entonces dice, se considera compra y venta cuando la parte del numerario sea igual o mayor que la pague dice que la que se pague con el valor de otra cosa, igual o mayor. Pude haberle dicho, ¿sabes qué? Mi computadora, a lo mejor si me la vendió en 30,000 pesos, mi computadora vale 15 y te doy otros 15. Igual, ok, te estoy dando 15,000 pesos en efectivo, pero te estoy dando otra que va a ser las veces de 15,000 pesos. Entonces, ok, a cambio de la motoneta, te la estoy dando en 30,000 pesos. Se hace el contrato y se considera compra y venta, ¿sale? Pero dice, si la parte del numerario fuera inferior, es decir, ¿sabes qué? Mi computadora 20,000 pesos y pues me restan 10.
Entonces, es mayor el valor del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, se considera el contrato permuta. Cambia no solamente su denominación, sino que la denominación hace también que cambie la esencia del propio contrato de permuta a un contrato de compra y venta, que son parecidos, por supuesto, pero la permuta es un intercambio, es el famoso trueque. Punto. ¿Lo vamos a analizar legalmente? Sí, pero o es un trueque o es una compra y venta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la compra y venta es la transferencia de la propiedad de una cosa o de un derecho obviamente a otra persona que se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. No olvidemos esa característica de cierto y en dinero porque es muy importante en cuanto a que le da vida a el contrato de compra y venta. Si no, se convierte en permuta, como lo podemos observar. Dice, bueno, en los siguientes artículos, que esto está regulado a partir de los artículos, ya no lo coloqué aquí, pero 2283, los anteriores también, ya más adelante colocaré bueno, empieza desde el título segundo del capítulo primero y igual está por los 2270 y algo, seguramente 60, 70 y algo. Más adelante les diré ya las especificaciones, pero bueno, momentáneamente pues también pues otra forma de estar analizando la ley, pues es esta cuestión, ¿no? Sin estar el artículo 2200 tantos. Entonces, en realidad sí es importante el fundamento jurídico, pero más, yo creo que también la esencia del contenido del mismo es todavía más importante que el propio número del propio artículo. ¿Sale? Entonces, ahora, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que se adeude. Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por medio de precio alzado, sin estimar específicamente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque en la entrega hubiere falta o exceso. Los contratantes pagarán por la mitad de los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario. Creo que aquí ya son cuestiones que hay que analizarlas un poquito con detenimiento, digo, no con tanto como el que yo quisiera, porque hay muchos temas también por ver, muchos contratos por ver, muchos supuestos también que realizar. La ley también es bastante amplia en ese sentido, pero menciona, si la venta de uno o más inmuebles se hiciere a precio alzado, el precio alzado se constituye, evidentemente no lo ponen o no es un precio fijo, ¿sale? Sino es un precio como estandarizado, ¿no? A ver, ¿en cuánto anda? Obviamente, pues eh, la propiedad o el valor catastral o el valor comercial de una vivienda con ubicación en tal, con medidas tal, o el metro de tierra, o etcétera. Entonces, ese es el precio alzado, no es un precio fijo tal cual, pero nos estamos ajustando a un precio como de mercado, si es que, para darme a entender, ¿no? En ese orden de ideas. Y sin especialmente, dice, sin estimar especialmente sus partes o medidas. No habrá lugar a la rescisión, que es rescindir un contrato, es pues rajarse, ¿no? Ya se firmó, pero ¿sabes qué? Ya no quiero, rescindo el contrato y tú por tu lado y yo por el mío. Dice, aunque en la entrega hubiere falta o exceso del lugar, ¿no? De las medidas, ¿por qué? Porque no se fijaron en un momento dado. Dice los contratantes, solamente por a lo mejor por esa cuestión. Pero si no es así, obviamente las rescisiones existen, pero a lo mejor hay cláusulas penales, penalizaciones que hay que pagar por el incumplimiento a lo que ya se había pactado o a las obligaciones que ya habíamos tenido. Entonces, penalizaciones que pueden ser económicas, pueden ser de otra índole, pero de todas formas, pues son cuestiones, creo que importantes de observar. Dice, bueno, las compra y venta de un o más inmuebles se hace precio alzado, ya se dijo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Los contratantes pagarán por la mitad de los gastos de escritura si es que se trata de bienes inmuebles y registro, salvo
convenio en contrario, es decir, excepto si en el contrato, y aquí me está dando la pauta de que parte de los principios que mencioné en clases anteriores, el principio contractual de libertad o el principio de libertad contractual. En el contrato se pueden poner las cláusulas que las partes acuerden, aunque la ley aquí me está diciendo, obviamente si se omite alguna cláusula en cuanto a gastos de escrituración, se tienen que ir a mitades, comprador y vendedor. ¿Por qué? Pues porque tanto le conviene a uno como a otro. Uno va a recibir la cantidad en dinero y otro va a recibir el inmueble que va a entrar dentro de su patrimonio. Ahora, que esta compraventa sea formal, el registro, porque no solamente es los gastos de escrituración, que es referencia a un notario, a unas escrituras públicas, sino también el registro que se encuentre escrito en el registro público de la propiedad. Entonces, esa cuestión también, los derechos registrables también tienen un pago de derechos, ¿no? Entonces, los gastos se dividen, dice, salvo convenio en contrario. O conviene que el comprador, regularmente esas son las cláusulas que se suelen poner en los contratos de compra y venta, que el comprador se va a hacer cargo de todos los gastos de escrituración. Entonces el vendedor no. Puede ser que, sabes que, mira, la propiedad te la estoy dejando en 350,000 pesos, pero si quieres que te ayude a escriturar, pues te la dejo en 365,000 pesos, ¿no? O en el precio, ¿no? Se puede ir, sabes que, mira, 350,000, pero no me quiero meter con gastos de escrituración, entonces te la dejo en 330. Ah, ok. Entonces, esos son los convenios, ¿no? O en realidad decir 350 y tú te haces cargo de la escrituración. Ok, ¿le entro o no le entro? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me convence o no me convence? Evidentemente, pues, repito, son acuerdos de voluntades. A eso se refiere, salvo cuando veamos las leyendas o las oraciones que dice salvo pacto en contrario, salvo convenio en contrario, salvo prueba en contrario. Entonces, es a lo que me refiero. La cuestión es, se va a llevar de esta manera, a menos que, es básicamente la regla de la menos que, un poquito en lenguaje más cotidiano, si lo queremos ver de esa manera. Menciona ahora, si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se observará lo siguiente. Y ojo que esta es una maña del vendedor, básicamente. No tengo un bien inmueble que se lo vendo a fulanito, se lo vendo fulanito a sutanito B y a perenganita C. 3 personas les vendí ese inmueble. ¿Qué se observa cuando el vendedor fue abusivo? Yo creo que no abusado, abusivo en esa circunstancia. Bueno, ¿qué se aplicará? Si la cosa vendida fuera mueble, prevalecerá la venta primera en fecha y primero en tiempo, primero en derecho si es mueble, ¿no? Si vendió un vehículo, por ejemplo. Dice, si no lo fuere posible verificar la prioridad de esta, prevalecerá la hecha en que se halle en posición, en que se haya en posesión de la cosa, perdón. Entonces, si es un bien inmueble, perdón, un carro, una moto, ¿sabes qué? Se la vendía tal, se la vendía tal, se la vendía tal, pero se la entregué primero al que se la vendía al último. ¿Sabes qué? Te pago de contado, entrégamela, a lo mejor los otros se las vendía a plazos y según yo, hasta que me terminen de pagar, les entrego la moto que ya tiene en posesión mi último vendedor porque así lo convenimos. Entonces, así puede ser si es que no es posible determinar la fecha, primero en tiempo, primero en derecho, pues entonces va a prevalecer quien la tenga en posesión. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Y obviamente también la forma escrita no se exige en compras y ventas de bienes muebles, sino es una exigibilidad legal de bienes inmuebles y lo vamos a estar observando. Dice, si la cosa vendida fuera inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado. Aquí no estoy hablando de que primero se hizo, primero se llevó a cabo, primero se firmó el contrato privado. Aquí estoy hablando primero se haya registrado, derecho registral. En un momento determinado, esto va muy relacionado obviamente pues con la institución pública, que es el registro público de la propiedad. ¿Sale? Entonces, registro público, cosas registrables, bienes inmuebles. Son
¿Por qué dice registro público? Porque, número uno, tiene acceso a todo el público. Dos, la información, hay cierta información que se da, obviamente se le da publicidad frente a terceros. Ok, si yo quiero saber la casa número tal de tal dirección, quién es el propietario registral, a nombre de quién está inscrito, pues acudo al registro público, ¿no? Y que no me quieran, por ahí decía una amiga, dice mucho todavía, que no me quieran ver los guaraches, ¿no? Estas personas. Digo, es una situación que se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, si yo la vendo a distintas personas y es un bien inmueble, pues quien primero la registre, así sea el último que la haya comprado, va a ser la persona que va a tener, pues, ese derecho a conservar la propiedad, ¿sale? ¿Y qué pasa con los otros? Perdón. Dice, son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de los artículos de consumo necesario que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. Básicamente está prohibiendo los monopolios, ¿no? Eso es un monopolio que es precisamente el aprovechamiento, acaparamiento en pocas manos de productos obviamente pues de consumo necesario como son los de la canasta básica, ¿no? Básicamente, pues son esos. ¿Y para qué? Pues para provocar el alza de productos. Como por ejemplo la pandemia, ¿no? Los cubrebocas, ¿cuánto nos subieron? Bastante, ¿no? Por la demanda. A mayor demanda, pues mayor es el precio. Menor demanda, abarata el costo, por supuesto. Ahora, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Dice, no pueden comprar los bienes, perdón, dice, no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados. ¿Quiénes? Los tutores y curadores, que son básicamente, a falta de las personas que puedan ejercer la patria potestad de pues los menores de edad o los mayores incapaces, se les asigna tutor y curador. Dice los mandatarios. ¿Quién es mi mandatario? La persona que yo le estoy otorgando, de hecho, también es un contrato de mandato. Entonces, ya dentro de la misma compra y venta, vamos apuntándole en nuestra libretita donde tengamos, que ya se está asomando el contrato de permuta, se está asomando también el contrato de mandato, porque los mandatarios, que son los que reciben esa orden de ejecutar algo en específico, no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración yo estoy encargada de esta casa, ¿ok? Yo soy la mandataria, mi misión es venderla. Me la vendo a mí misma, me la doy en 30,000 pesos y ya. Pero ¿quién me mandó a venderla? A fulanita de tal. Entonces, yo soy la mandataria y ella es la mandante. Ya me la vendí a mí misma por 30,000 pesos. Y es totalmente ilegal esa compra y venta porque está específicamente estipulado. No se pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hayan encargados tutores y curadores, mandatarios, los ejecutores, testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado, los interventores nombrados por el testador o por los herederos, los representantes administradores e intervenientes en caso de ausencia y los empleados públicos, ¿no? Que son los servidores públicos, son los que están impedidos, evidentemente, a participar en una compra-venta pues, de ese estilo. Ahora, vamos a observar el capítulo cuarto de las obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a, uno, la entrega o entregar al comprador la cosa vendida. Dos, a garantizar las calidades de la cosa. Tres, a prestar la evicción. Bueno, ¿qué es la evicción? Sería una interesante cuestión si se los dejo de tarea, pero creo que, bueno, vamos a tratar de resolverlo en este momento para que no se cargue tanto la cuestión de las tareas, que de por sí, bueno, la invitación sigue siendo la misma, ¿no? Que podamos ser más proactivos en cuanto a la entrega de tareas, pues para que tengamos una evaluación conforme y se pueda ir dando pues, los resultados esperados. No, en esta sesión clase pues no va a haber tarea, pero la próxima sí.
para que sea, pues, yo creo que es bastante ligero una tarea a la semana, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más ligero, ni siquiera son pesadas tanto mis tareas, a menos el apunte que ya había solicitado de las ensayo apunte, ¿no? De las sesiones clases eh, referidas, ¿no? Pero eso es pan comido casi casi si voy haciendo yo mis propios apuntes en cada una de las sesiones clase. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Que hagamos y continuemos con nuestras actividades y nuestras tareas, pero bueno, en esta sesión clase no voy a dejar tarea. Pero, ¿qué es la evicción? A veces se colocan, en la mayoría de los contratos de compra-venta, digo, muchos otros no, porque las cláusulas en realidad están al libre albedrío. Podemos encontrar formatos o los consideras también machotes en donde ya nos da una referencia de qué es lo que tiene que contener, pero no es necesariamente lo que deba de contener. Cada una de las circunstancias de la compra y venta o de cómo se hayan dado las condiciones pueden ser variadas. Y esto también depende de la voluntad de los contratantes, es decir, ¿sabes qué? Mira, no vamos a poner este, pues algún tipo de interés moratorio, ¿no? Si es que nos atrasamos, simplemente pues me regresas la cantidad específica y tan tan, amigos, como siempre, o sabes que sí, si te atrasas, pues vamos a tener que pagar un interés moratorio del 5%, ¿aceptas sí o no? Del 7%. Entonces, las condiciones pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, el saneamiento por evicción es una de las cláusulas que se oscila a poner en los contratos cuando evidentemente pues estamos engañando a un tercero. Sale el hecho de decir, sabes que mira, te vendo esta casa, está en muy buenas condiciones, pero ¿qué creen? En el temblor o sea, hasta se me fue el día, que es no sé, el 19 de septiembre. Sí, ya recordé el 19 de septiembre, fue el temblor, evidentemente, de este septiembre que acaba de acontecer del año pasado y me parece también de que del 2021, que estuvo sí medio intenso, ¿no? Entonces, se fracturó el inmueble, ¿no? Entonces, puede tener fallas estructurales importantes y yo solamente pues le resané tantito ahí con un poquito de yeso, le pinté y sabes que mira, está en perfectas condiciones, te va a aguantar, te va a durar, viene otro temblorcito y al que compró se le viene el pedazo de la casa o la casa, ¿no? Entonces, esas cuestiones que en un principio hacemos pasar por verdaderas, por reales, por las condiciones de la casa, porque sí tiene esto, y en realidad no es así, se llama evidentemente pues evicción. Yo respondo por lo que estoy evitando decir, inclusive de mala fe, porque la evicción es eso, ocultar la realidad de las circunstancias al comprador de buena fe. Ahí sí estamos acreditando básicamente lo que es la buena fe de la compra y la venta, ¿no? Dice a prestar la evicción. Entonces, respondo por el sano la evicción que tuve, ¿no? ¿Cómo la vas a sanar? Ah, pues en el precio. Sabes que si tú la quieres comprar, pero existe el riesgo de que se pueda caer con otro temblor, a lo mejor de una magnitud ya eh, de tanta magnitud, de 7 puntos, de 7,5, no lo sé. Recordemos que también existen oscilatorios, trepidatorios en cuanto a temblores se trata, y hay unos que son más agresivos por el movimiento de las placas tectónicas, de arriba hacia abajo, que son los que más se pueden sentir, o los que son, por ejemplo, también que nada más se mueven de una manera, pues como una serpientita, ¿no? Que pues nada más se siente el movimiento así, pero al final del día depende la fuerza, pero causan estragos dentro de los inmuebles, ¿no? Daños, grietas, digo eso por unas circunstancias tremendas, ¿no? Pero si las estructuras no están bien colocadas, si son afectadas, pues hay que decirlo, ¿no? Sabes que este bien está a la venta, pero tiene estas circunstancias. Aún así, ¿te atreves?
¿te avientas a comprarlo? No, pues que sí. Entonces ya vas sabiendo, todo esto se coloca en los antecedentes de un contrato. Espero más adelante poder mostrarles, pues no más adelante, yo creo que sí vamos a tener la oportunidad de mostrar ya formatos de más o menos como la ley, esto es lo que dice la ley. Bueno, hoy justamente una persona pues, muy apreciada me escuchó un estatal, uno de la policía estatal, y no está demeritando, sino que, bueno, parece una circunstancia un poquito arbitraria en apariencia, más no sabemos el fondo de las circunstancias. A un policía de la estatal eh, comentándole a una persona, una señora, en cuanto a su vehículo, estaban ahí, duraron un poquito de tiempo. No sé en realidad si eso fue un acto de molestia para la señora o en realidad pues los oficiales tendrían la razón. No lo sé, nada más nos percatamos de un poquito de las circunstancias, pero dentro de lo que arrancamos unos días en un estacionamiento de una plaza pública, pues escuchó mm, que el oficial, ¿no? La ley dice. Entonces ella comentó, dice, la ley no dice, la ley no habla. Entonces, a veces es un poquito, mm, yo creo que es una costumbre, ¿no? Pero en realidad es correcto. La ley no tiene forma de expresarse verbalmente. Entonces la ley no puede decir. La ley manifiesta, la ley estipula, entonces a veces hasta a mí se me sale, ¿no? La ley dice. Y a otros juristas, ¿no? Incluso maestros, doctores, en cuanto a grados académicos, los he escuchado. Hace poco también tuve una cuestión hoy mismo acabo de una serie de conferencias de actualización de la reforma laboral en cuanto a, pues, una serie de magistrados, los primeros dos conferencistas muy buenos, también magistrados de circuito, de tribunales colegiados de circuito en materia del trabajo, mencionando pues las cuestiones, diciendo ahí sí, ¿no? Ellos sí dicen verbalmente cuestiones sobre la reforma y bueno, ajustando un poquito a esta parte, pero incluso no recuerdo si ellos o catedráticos, los otros dos ponentes expositores, pero en alguno de ellos sí recuerdo, la ley dice, entonces es algo que se nos pega un poquito, ¿no? Pero bueno, atendiendo a esto expresamente, esa es a lo que se refiere la evicción, ¿sale? Bueno, la entrega, nos vamos a quedar con este capítulo 5 y este análisis más adelante pues ya vamos a analizar pues más contenido, ¿sale? La entrega de la cosa vendida, que es ahora sí, artículo 2284, que es la entrega puede ser real, jurídica o virtual. Para terminar, ¿a qué se refiere con entrega real? Bueno, aquí incluso tenemos el ejemplo de un vehículo automotor, ¿no? La entrega real es ok, ¿sabes qué? Me acabas de comprar este vehículo, me lo pagas el contado. En este momento, aquí mencionan, te hago entrega de tus llaves, firmamos el contrato, firmamos, en realidad, a veces está con la carta responsiva, pues se puede hacer como que las veces de ese contrato, porque uno está respondiendo por de ahora, de esta fecha en adelante, de, obviamente, pues lo sucedido con ese vehículo. Si ese vehículo es objeto o se utiliza para cosas ilícitas, mira, yo desde este momento me dejo de hacer responsable de lo que suceda con este vehículo, ¿sale? Entonces, para eso también existen este tipo de cartas responsivas. Pero bueno, lo más ideal es que vaya con contrato, con carta responsiva, con endosado de factura, para que sea endosado en propiedad. Endoso en propiedad es la presente factura a favor de la persona quien me lo adquirió, por supuesto. Esa es la entrega real. Cuando es un bien inmueble, igual, ten las llaves y en este momento queda bajo tu posesión, ¿no? Dice, la entrega de la cosa vendida puede ser también jurídica, en el sentido de que, ¿sabes qué? Em, pues igual, ¿no? Un bien inmueble. En este momento es igual un terreno, ¿no? No te puedes ya dar las llaves de algo que no tiene ni llaves, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? Me acabas de comprar unos 120 metros cuadrados, te hago la entrega, puedes hacer uso, puedes fincar, puedes bardear, puedes enmallar, puedes hacer lo que tú quieras y te hago entrega jurídica
del uso de tu terreno. O una entrega virtual, ¿no? También las circunstancias, bueno, pueden ser, por ejemplo, lo mismo, ¿no? A lo mejor igual compras y ventas. Eso, acuérdense o acordémonos que existen estas compras y ventas también en línea, online. Entonces, entrega virtual, me refiero a algo que compré, un boleto, un derecho, el número de registro de algo. Entonces, se te está haciendo la entrega virtual, no real, jurídica. Puede ser que la jurídica vaya, tiene que ser jurídica, porque surte efectos jurídicos, por supuesto, pero la entrega puede ser la jurídica con la real porque todo está contemplado y regulado por la ley, o la entrega virtual. No totalmente hago, obviamente, pues uso posesión de ello, pero sí en una referencia a esto mismo. Bueno, en la próxima sesión clase vamos a seguir viendo, yo creo, si concluimos con compra y venta, ya lo más importante para terminar con este contrato y profundizar. Aquí ya vimos que se asoma el mandato, vimos que se asoma la permuta y los demás contratos para también en su momento pues ver las posibles redacciones de los mismos y hacer pues esos ejercicios, ¿no? Esos son, yo creo que serían las actividades inclusive pues un poquito más pesadas, pero esto en relación a que vaya quedando pues claro todo esto que ya he explicado, o que inclusive pues ustedes también pueden darse la oportunidad de buscarlo y de complementar esta información. Bien, pues hasta aquí lo dejamos. Me dio mucho gusto también, agradezco la atención y estamos pues viéndonos la próxima semana en otra sesión clase más, continuando con todos estos temas. Muchas gracias y que bueno, que pasen un excelente resto del día, tarde o noche, o en el momento en que estén visualizando esta sesión clase. Hasta la próxima.